Bien. Recording progress. Muy buenas noches. Pues aquí René Chávez Domínguez, secretario del Grupo Historia, Parque Revolución, y su servidor Manuel Salcido, coordinador general de este grupo. Hoy en nuestra última sesión de este 2023, después de 50 pláticas, hace 2 semanas no tuvimos pláticas por cuestiones de aquí de espacio. Pero bueno, en esta fecha culminamos nuestro año 2023. Hay que prepararse el siguiente año, hay elecciones. Ya hace falta que cambien al secretario y al coordinador. Sí. El secretario. Bueno, un agradecimiento muy especial a Hugo Valenzuela, nuestro expositor el día de hoy. Que una serie de complicaciones que tuvimos con nuestros compañeros expositores, ocasiones, una serie de cosas. Tuvimos que echar mano a nuestros compañeros, amigos, investigadores que tienen preparado algún tema. En este caso, Hugo Valenzuela tenía y nos ofreció de muy buena manera el tema de hoy, Tomochi. Es un tema muy apasionante de allá los salones de la Revolución Mexicana, pero además Tomochi, una comunidad de aquí del municipio de Guerrero, aquí en el estado de Chihuahua. Ya nos lo platicara él, en el siglo XVIII, 1892, siglo XIX, hubo ahí lo que llamamos, pues, lo que se llamó la guerra de Tomochi. Nada más, le voy a pedir al ingeniero René Chávez nos dé la semblanza de nuestro expositor el día de hoy. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí reintegrándonos de nuevo a esta mi segunda familia, Grupo Historia del Parque Revolución. Gracias. Bueno, vamos a comentar aquí unas lanza de su compañero Hugo Valenzuela Murillo. Él es ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Es presidente de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos AC. Fue colaborador por 4 años del programa Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lidia García de Hurtado, relacionado con 3 fiestas de siglos. Miembro aquí del Grupo de Historia Parque Revolución Hugo, y pues, nos ha dado algunas conferencias, de ellas la historia de la ciudad de Chihuahua, los obeliscos, y pues le damos aquí la bienvenida a Hugo con este tema muy interesante de la sublevación de Tomochi. Adelante, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a salir en pantalla. ¿Tienes la memoria ahí? Sí, te lo paso. Ok. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar hoy acerca de Tomochic, ya que prácticamente hace un mes se conmemoró la batalla o masacre de lo que fue Tomochic para muchos de nosotros. Tomochic es muy interesante porque dentro de todo lo de Tomochic vemos que en sí toda la historia regional va a Tomochic. Ahorita lo vamos a ver un poquito cómo es de interesante y vamos a hablar de muchos aspectos que nos llevan a Tomochic. Dentro de Tomochic, bueno, aquí así es un monumento que está dentro de la ciudad bueno, el pueblo de Tomochic. Hay muchos antecedentes que nos llevan a todo lo de la batalla de Tomochic. El principal antecedente es el término de los apaches.
El exterminio, no, no exterminio porque siguieron vivos. El término de las batallas con los apaches. El término de las batallas con los apaches prácticamente es de 1884. Prácticamente son 7 años antes de los inicios de los pleitos con Tomoshi. Acabar con la guerra de los apaches, yo en lo personal, lo digo así, patrocinados por los gringos. Los gringos ya se habían extendido en todo su territorio y necesitaban extenderse más por fuera de su territorio. Aquí así ya el progreso que hay dentro de México, de que empieza un nuevo presidente, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz del 76, empieza con un México productivo a producir. Y todo esto nos trae en mucho de que yo campesino, yo agricultor que no tenía caso el producir porque no tenía para dónde venderlo. Incluso yo industrial. Aquí así, con la caída de los apaches, los mismos americanos vienen con su franquicia con los ferrocarriles. Aquí es muy importante. Dentro del ferrocarril hay infinidad de mano de obra pagada que yo como campesino tal vez nunca juntaría lo que juntaba en un mes vendiendo, trabajando dentro del ferrocarril. Y hay mucha gente que va, se mete a trabajar, pero también esto del ferrocarril me incluye mucho la madera. Todos eran durmientes, somos ricos en bosques, pero la madera no valía nada. Entonces, cuando viene el ferrocarril, la madera se empieza a incrementar, hay actividad industrial dentro de los aserraderos, el venir a cortarlos y todo, y es una producción más. Pero también otro de los aspectos muy grandes es la minería. Igual que como le habíamos hecho durante la época colonial, se empieza a trabajar mucho dentro de la minería. Pero la minería atrae muchos beneficios, pero también trae muchos problemas dentro de la zona de todo esto. Se vuelve a incrementar lo que sería la ganadería y la agricultura. Qué triste era que yo de repente tenía una vaca, pues la vaca me daba trabajo, pero de repente no tenía ni dónde venderla ni nada. Si mi comunidad era pequeña, pues no podía consumir la carne. Pero si tenía 10, 20 vacas, era mucho el trabajo y no tenía con quién comercializarlas. Aquí, con la avenida del ferrocarril, con la avenida de la minería, yo empiezo a comercializar parte de ese ganado o parte de mi excedente de las cosechas, ya sea directamente hacia la mina o al ferrocarril, o bien a aquellos que se iban a trabajar en estos puentes de trabajo. Es importante cómo de repente mi vecino, mi compadre se fue para allá, pero ahora yo soy el que le está vendiendo el maíz a su familia. ¿Sí? En la ganadería, nuestro consumo de carne era poco en cuanto a animales que guardábamos, que teníamos o hacíamos producir, pero cuando empieza esto de la minería, dentro de la minería se usa mucho, bueno, ya es un poco más industrial. En la época de la colonia se usaba el cebo para alumbrarse. Aquí ya se manejan mucho lámparas de petróleo, de carburo. Entonces, la ganadería, costales, sogas que se hacían con el mismo cuero. Entonces, es importante la ganadería dentro de ellos. Y es una fuente muy grande para aquel que tiene ciertas cabezas de ganado. Entonces empieza todo esto a producir y se empieza a ser productivo parte de nuestro estado. La tenencia de la tierra es un problema muy grande. Aquí Elvia, con parte de sus documentos, nos ha mostrado mucho que hay lugares donde se generaba un conflicto armado por la tierra. Hay que ver, muchos de los tomochitecos que habían incursionado en las batallas contra los apaches, Tomoshi, Ariciashi, son dos comunidades que se hacen por aquellos que combatieron, anduvieron anduvieron peleando en contra de los mismos apaches y el gobierno les otorgó ciertos títulos de propiedad. No hay escrituras, pero hay un título, porque yo anduve allí en esa batalla y me dieron mi terreno, mi tierra. Lo que es Tomochic, prácticamente todos estos pobladores de Tomochic vienen de Basuchi, son descendientes de gente de Basuchi que anduvieron en campaña contra los apaches y se les entrega parte de ese territorio
por las garantías. Esto es de batallas de 1878-80, en las cuales combatieron ellos. Y es tanto aquí esta es la herencia más grande que nos dejaron los apaches. Ahorita me van a pegar, me van a golpear por andar rayando cuadernos ajenos. Dentro de esto, la herencia que nos dejaron las batallas contra los apaches fueron este grupo de apacheros. Y en Tomochic no es la excepción. Todos son parte de este grupo de apacheros que llegan y combaten contra ellos. Pero dentro de una de las temáticas del grupo de los apaches es de que yo confío mi espalda a ti. Y mi vida depende de ti. Entonces son gente muy aguerrida, muy organizada en los momentos de combatir, pero también esto es tanto la administración que traen, que es un ejército sin llamarle ejército alguno, de lo que está pasando con ellos. La presencia del ejército mexicano. Fíjense nomás, qué ironía. Nosotros desde 1821 se pierde Texas, Arizona, Nuevo México, y el ejército nunca hizo presencia aquí en el norte. Pero hoy en día, hablando de la época de Tomochic, el ejército tiene una presencia muy grande. Pero ¿cómo trabaja el ejército? El ejército, junto con los caciques locales, regionales de ahí, o los pequeños caciques, siempre estuvo actuando a favor de ellos. ¿Saben qué? La tierra de fulano es muy atractiva para mí. Vamos con el ejército. Aquí en Tomochic, en el centro hay un salero de toda esta olla. Tomochic parece una olla. Tú vienes, bajas por la sierra y es todo aquí hacia algo redondo abajo. Y adentro hay un salero muy grande, que es el Cerro de Medrano. En el Cerro de Medrano, hace 2, 3 años, antes de todos estos hechos, a Manuel Medrano llegan y le piden que venda sus tierras. Y era muy común llegar junto con el ejército, el cacique regional o el representante del cacique y dice, véndeme tus propiedades. Te doy el 10% de su valor. O le daré un 15% a tu viuda. Pues dime. Él perdió la vida por esto. Y después veremos a Antonia Medrano, qué es lo que pasa con este coraje que maneja dentro de todo esto. Entonces el ejército está haciendo un doble papel. Aquí en México, en Chihuahua, habíamos manejado ya una libertad de culto. A los de Tomochic se les juzga por fanáticos religiosos, siendo que no rompían ninguna ley, si lo eran o no lo eran. Parece ser que no lo eran. Aquí así, ya dentro de la libertad de culto, tenemos que los templos metodistas ya se habían hecho aquí, sí, los dos. Creo que el de abajo del Palmore se llamaba Betel. Betel. Que este Betel es prácticamente de 1879 cuando se termina de construir, y 3 años después, cuando la batalla, se construye la Trinidad, que aún sigue en pie. Pero aquí así, cuando todos estos conflictos, que ahorita vamos a empezar a platicar de ellos, había una joven, le atribuían muchos milagros. Cuando el pueblo de Tomochic se ve amenazado por el ejército, deciden ir a recurrir a esta santa en Cábora, en el estado de Sonora. Y ellos van con Santa Teresita de Urrea, la santa de Cábora. Oh, sorpresa, que cuando llegan, ella no está aquí, ya había emigrado a los Estados Unidos. Y, bueno, la ruta de extracción de la plata. Aquí así vamos a hablar de Pinos Altos a Tomochic, es la ruta esta, y dentro de esta ruta son aproximadamente 70 kilómetros. Hay gente que sabía de ganado, yo no, y me decían que una mula por lo general camina 40 kilómetros por día.
Aquí así, si hacían de Tomochic a 2 rutas de 35 kilómetros, podían venir a parar en Tomochic. Tomochic, cuando está la helada fuerte en la sierra, se habla de que en el valle de Tomochic prácticamente son 2, 3 grados menos que lo que está allá arriba en la sierra. Entonces, es un valle hermoso que lo atraviesa un río. Y en este río, pues sabemos que el riego, dentro de todo esto, hay pastizales, que es el combustible de nuestras mulas. Entonces, Tomochic es una tierra muy asediada para quedarse con ella, nomás por la ruta de Pinos Altos, que está prácticamente a 2 jornadas para llegar a ella. Este es el Valle de Tomochic. Esta foto es prácticamente reciente, no creo que ya tenga unos 10 años, todo es de internet. Entonces, es un valle hermoso, pero es una tierra que no tenía nombre, prácticamente. Era solamente un título de propiedad que cualquiera podía quedarse con esa tierra. Entonces, aquí así, dentro de todo esto, cuando empieza esto, en Tomochic ya ha habido muchos pleitos con la gente. El líder cacique local, Reyes Domínguez, es un hombre que tiene el control con la gente, explotador de indios y de quien se deja. Los indios tenían como mala costumbre llamarle Don Rey, en lugar de Reyes. Y en realidad parecía todo un cacique real allí, con todo lo que tenía la explotación. Pero sus cuñados, Cruz y Manuel Chávez, Manuel siempre se distingue por ser defensor de la gente menos preparada, con menos cuestiones económicas y todo, y hizo un pleito con su cuñada. Cruz, como lo platican muchos, era un hombre muy violento que muchas veces le llegó a poner en la M a Reyes Domínguez, por lo cual existía mucho pleito entre ellos, porque no lo dejaban trabajar a sus anchas. 2 años antes, Antonio Medrano, el esposo Manuel, había perdido la vida por eso. Y todos estos son gente que actuó en defensa contra los apaches. Para estas fechas, en diciembre del 91, hay un encuentro entre Jorge Ortiz, no es de Pinedo, pero es Jorge Ortiz, y el cacique, el representante del cacique, Ignacio Chávez. No es nada de los Chávez, es un de Parral. Pero Ignacio Chávez Joaquín Chávez era el dedo chiquito de Joaquín Chávez, el cacique fuerte de ahí, y de Reyes Domínguez. Los encubría por todos lados. Entonces, Jorge Ortiz está a la salida de Tomochic, rumbo a Pinos Altos. Llegan y le empiezan a registrar su casa. Él cuando llega, los ve, corre con los Chávez y les dice lo que está pasando. Entonces, para esto ya Joaquín Chávez había hecho que la ruta que venían de los arrieros de Pinos Altos se brincara Tomochic. Pero con esto de que se brinca, de que se agrupa este grupo de gente, dice, aquí están los revoltosos. A las autoridades locales de Guerrero, que es Silvano González, le pide ayuda, el cual lo reporta al gobernador. Y este reporte pasa directo hasta México. Pero aparte, agregándole un montón de mentiras que se encuentran dentro de los registros que Almada pone en sus libros, que dice que este grupo de revoltosos están en contra de la Ruta de la Plata, que han tenido muchos problemas. Y oh sorpresa, el ejército está en Guerrero. Muy pronto se hace presente. Piensen nomás, ¿cuántos años Chihuahua peleó contra los apaches? ¿Habían oído alguna vez que habían ido el ejército? Nunca vino. Pero ahora ya estaba aquí. Los conflictos de todo esto vienen desde un poquito atrás. Y vamos hablando de los políticos. Hay muchos, no soy defensor de don Luis Terrazas, para nada.
Pero hay muchos que le achacaban a don Luis y a Joaquín Terrazas parte de esta lucha. ¿Sí? Aquí así estarían don Luis Terrazas, parte de sus socios. Si vemos el grupo de don Luis Terrazas, no llega para nada a la sierra. ¿Sí? Pero hay un grupo que se quiere ser tan poderoso como el grupo de don Luis Terrazas, que es el grupo del Papigoche. Aquí vemos a don Porfirio Díaz comandado por su compadre Carlos Pacheco. Carlos Pacheco vino a poner orden, pero vino a sacar de la jugada política a don Luis Terrazas. ¿Por qué? Don Luis Terrazas y Porfirio Díaz habían tenido conflictos muy grandes, los cuales el de Oaxaca nunca perdonaba. ¿Eh? Entonces Carlos Pacheco viene, pero Carlos Pacheco es el que apaga, es el bombero número 1 de don Porfirio Díaz, que lo trae por uno y otro lugar, apagando lo que está sucediendo. A pesar de que le faltaba un brazo y una pierna, era un hombre muy inteligente, era de Chihuahua. Cuando llega aquí, llega y empieza a hacer su grupo con gente del Papigoshi. Aquí así, la gente del Papigoshi son los yernos de Tataché, que son Silvano y Celso González, hombres muy ambiciosos que hacían cualquier cosa por tal de sacar dinero. Y llegan con el general Carlos Fuero, que es el de la foto de abajo, es el hijo político de Carlos Pacheco, lo deja como gobernador, pero es un amo y señor de la farra, se la pasa pisteando por todos lados. Él, para los que aman el casino de Chihuahua, es uno de los impulsores para hacer el casino de Chihuahua, para tener sus fiestas de lujo ahí. Y consiguió a los ricos de aquí, de la zona, y lo hicieron muy pronto. Pero le dejan parte del gobierno a Lauro Carrillo. Lauro Carrillo, por lo que se ve en el libro de Armada, es un dedo chiquito de muchos. Oye, le están pegando. ¡Ey, auxilio, le están pegando! No averiguaba nada. Aquí cuando vienen con Lauro Carrillo y le dicen parte de los broncas que se están haciendo allá, luego le comunica por Porfirio Díaz y da luz verde para que actúe el ejército. Fíjense nomás, era tanta la avaricia de los políticos mexicanos que Limantur, secretario de gobierno de López Portillo, tuvo mucho que ver en esta batalla de Tomochi. Era uno de los grandes hombres que quería hacerse de tierras, de propiedades, para empezar a producir. Y allá arriba vemos a un Abraham González Casabantes. Abraham González es el sobrino predilecto de Celso González. Celso hijo no sirvió mucho para los negocios, pero Abraham sí. Los dos estudiaron juntos, muy parecidos. Ellos, si les saqueaban el ADN, podrían ser hermanos. Son hijos de papá y mamá, hermanos. Entonces, llegan aquí y lo ven, y son parte de estos los que están organizando el conflicto dentro de toda la zona de Guerrero para expropiarse de los bienes, empezar a servir a las minas. Y hubo poblaciones que nunca les hicieron frente en nada. Y eso son todas las páginas. Pero vamos a seguir con la plática. Ya vimos cómo se genera parte de todo este conflicto. Cuando llegan después de los atracos con Jorge Ortiz, hay libros que platican que no hubo ni una sola balacera después de ese otro incidente. Sí. Clara Reza, en el libro que le dicta a su hijo, llega y dice que sí hubo un enfrentamiento dentro de las cordilleras de Tomochi. Entonces, en dicho enfrentamiento, vemos a la gente de Tomochi armada con palos, con lanzas, con hachas. Traen algunos rifles, pero traen cerca de 50 cartuchos. Imagínense para enfrentarse a un ejército. Ahora, aquí nos varía mucho conforme a los hombres
la cantidad de hombres. Muchos platican que son 40. Clara platica que son a lo más 33, con algunos jóvenes de 14 y 16 años. Entonces, muchos de ellos, yo digo, si eran hombres para tener su familia, ¿por qué no eran hombres para hacer batalla, para estar peleando? Aunque ahorita los vemos y son niños, en realidad. Pero cuando llegan aquí hacia esos 33, 40 hombres, los que hayan sido, se enfrentan con el gobierno. No sé dónde está. ¿Cómo? Sí, eso, para empezar, como están. Ok, gracias. Entonces, aquí así lo que vemos es que este conflicto, como se está haciendo, es de unos cuantos contra parte del ejército. Aquí se habla de que el primer enfrentamiento de 30 o 40 hombres van contra 600 efectivos del ejército. Contra esos 600 efectivos del ejército se habla mucho de las fuerzas del estado de Chihuahua. Las fuerzas del estado de Chihuahua estuvieron representadas por Joaquín Terrazas. Joaquín, contra este conflicto, dice que él no va a pelear contra sus hermanos que combatieron contra los apaches con él. Y lo deja. Y lo deja en manos de Santana Pérez. Santana Pérez, para muchos aquí, era el tipo más ambicioso, que no tenía principios, pero él, cuando llegan con ese enfrentamiento, le dice a los Chávez: nosotros estamos por el cerro del Lino. Tú no te preocupes por ahí porque no vamos a atacarte para nada. Lo cumplieron. De estas 600 efectivos que andaban con el ejército, tienen un número considerable de bajas. Que si cuenta uno las balas de los tomochitecos, son más del doble. Aquí una bala le pegaba a 2 o 3. Pero se ve que muchos de estos fue fuego cruzado. La leva de mucha gente serrana estaba con los tomochitecos. Entonces muchos se ve que dispararon de una manera cruzada para acabar con parte del enemigo. Los tomochitecos, hay libros que hablan que de esto no hubo una sola baja. Clara Reza dice que hubo 2 bajas y hubo gente herida. Entre ellos es uno de los hermanos Chávez, Jesús Chávez, que es el más joven. Yo aquí calculo que los Chávez deben de tener aproximadamente unos 33 años por la edad de sus hijos. El hijo mayor de Cruz Chávez tiene 11, 12 años y el de Manuel, y el de Cruz tiene 7 años. Porque deben de andar en unos 31, 32 y 25 años, 27 años. Entonces cuando llegan, van con esto, parten a Cabra. En Cabra hay orden de que el ejército de Sonora les corte el paso. No se lo topan para nada, llegan hasta Cabra. La Santa no se encuentra en Cabra. Entonces, ya que no encuentran a la Santa, deciden regresarse, pero dejan al hermano. Al hermano, las fuerzas de Sonora llegan, lo agarran, y estaba muy enfermo de fiebre y no sé qué otras cosas, está en cama. Llegan, lo paran, dicen que en el momento en que lo paran para fusilarlo, el hombre se caía de lo débil que estaba. Dicen, lo amarran, no sé de qué sería, para ponerlo por ahí, y cuando lo amarran, pues es para acribillarlo, y lo dejaron como pedazo. Entonces, cuando llegan aquí así en todo esto, nuestros grupos prácticamente desde enero llega hasta septiembre. 9 meses fuera, esperando que aquello se hubiera pagado. La condición de sus mujeres era pésima. En cuanto a alimento, prácticamente no había que comer, no se habían levantado cosechas. Entonces, llegan y vemos que aquí el cacique local, Reyes Domínguez, luego lo pone la banderita, aquí están estos, y de Guerrero, esos 9 meses, se queda un destacamento de 600 soldados en Guerrero. Ellos llegan
y muy pronto empiezan a hacer frente a este grupo de los de Tomochic. Para esto, dentro de los de Tomochic, vemos que ya, a ver, el grupo de apacheros es una hermandad. En la gente de Tomochic se ve que ya de este grupo de 30 y tantos hombres, 40 los que hayan sido, hay autores que manejan que son 120, 100 hombres. Pero son hombres que vienen fuertemente armados por la gente que había sufrido parte de esto de quitarle sus tierras y todo, iban y proporcionaban armas. Cuando ellos regresan de Sonora, ya vienen con armas. Bueno, las armas aquí así, la mayoría de los rifles eran de un solo tiro. Aquí ya hay rifles de, no sé, de 6, 8, de 6 tiros, no sé cuántos manejen. Entonces, era la comodidad de que ellos podían disparar prácticamente varias veces seguidas y nosotros nomás una. Para este septiembre, esta gente de Tomochic llega y se enfrenta directamente a las Fuerzas Armadas de Rangel. Las fuerzas de Rangel son aproximadamente, con los locales, 800 hombres. Viene de nuevo Santana Pérez. Santana Pérez llega, le vuelve a decir a Cruz, perdón, le vuelve a decir a los Chávez que él está en determinada posición, que por ahí no se preocupen. Y en efecto, por ahí no pasa nada. Ahora, conocedores de sus tierras, que llegan y de repente fulano, sultano, se van al cerro del Lino con 10 hombres, fulano mengano al cerro de la Cueva, aquellos en el Relis, tantos al Panteón, tantos en el cerro de Medrano. Y vamos a hacerle frentes. Esto es una batalla prácticamente de federales contra apaches. Se habla mucho de que los tomochitecos estaban muy bien escondidos, no caían en provocación. De repente pasaban y agarraban a un gran número por atrás, por la espalda, por el frente, por todos lados, y salían corriendo. La fama del tomochiteco es de que el tomochiteco no se muere, es inmune a las balas. Y esto es un temor muy grande dentro del ejército. Heriberto Frías, periodista, novelero, él en su novela Tomochic platica cómo es el miedo de la gente. El federal, a pesar de ir de 800 contra 100, no sabían contra cuántos iban. Era un miedo enorme y muy bien armados. Entonces la gente, el ejército federal tenía miedo, creyendo que aquellos eran todo lo que decían. Porque de repente se hablaba de que Cruz era una especie de sacerdote que llegaba y los inmortalizaba a sus guerreros y les ponía. Hay que ver que lo que sí, los tomochitecos cargaban una cruz con tachuelas o clavos, no sé, en las cachas de sus rifles. Y de los pocos que caían decían, mira, están poseídos de estos. Con eso. Entonces, era un temor por todos lados. Heriberto Frías, como lo digo, es una novela. Francisco Almada son reportes de los archivos, pero reportes que se empezaron a meter una semana, 2, 10 después de los sucesos. Reportes que no valían, que están comprobados por la misma Clara, que dice que esos reportes que pone Almada son falsos. Bueno, cuando llegan en este combate del 20 de septiembre, prácticamente desarma al ejército federal. El ejército federal, con Santana Pérez, lo empiezan a perseguir. Para 1893-94 va a ser la guerra del ejército contra Santana Pérez por parte de las muertes de Tomochic. Dentro de las muertes de Tomochic, ¿cuánto tiempo tenemos? 7, 3 para las 8. Bueno, dentro de todo esto, en las batallas, vemos que esta batalla la ganan, el ejército se va humillado.
perdón. Dentro de todo esto, es tanto lo que acribillan a este ejército que mucha de la gente cae en manos de ellos, del gobierno federal. Y hay un teniente, José María Ramírez. José María Ramírez, cuando llegan, lo agarran, junto con todos sus hombres, llega, le piden permiso a los Chávez, y entra un médico el doctor Francisco Arellano, que le pide permiso para atender a los enfermos. Uno de los heridos en este combate es Cruz Chávez, al que llega, lo atiende, y hace una amistad con los Chávez, el doctor. Incluso el doctor, que es un médico militar, llega y habla muy bien de lo que son los Chávez y de lo que son estas fuerzas. Hasta él mismo, en testimonio escrito por él, años después, dice que él creía que iba con un grupo de bárbaros, de ignorantes, de indios. Y esta gente es gente bien preparada, muy bien organizada. Llega, atiende a los enfermos, pero Manuel Chávez habla con el teniente José María Ramírez, al cual llega su manera de entrevistarlo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me digas la verdad. Y no, quién sabe cómo te va. Ni de quién eres, de qué familia vienes, y qué nos harías si nos hubieras capturado. Y le dice, pues soy el teniente José María Ramírez, soy familiar de la esposa de Porfirio Díaz, y mi orden era de que donde te capturara, te matara, sin fusilarte ni nada. Dice, ok, cuando viene el doctor Arellano, a todos estos los devuelven. Pero en la batalla de ese septiembre, resulta que ellos están con la oscuridad a favor. Conocen el terreno, todo, y ven una casita por allá muy abandonada. Y Cruz le dice a un familiar de él, creo que es David, le dice, mira, ve, en esa casa se metieron. Cuando llegan estos, dicen, pues es que la casa está abandonada, está sola, no hay nadie. Hasta dicen, se pusieron a platicar, se fumaron los cigarros y luego al rato se fueron. Y el doctor le platica esto a Manuel. Dice, es que Rangel y yo y otros 3 estábamos en esa casa. Digo, ¿y qué nos habrías hecho? Nada, dijo. Es que yo no tengo nada contra ustedes. Ustedes son los que me están buscando. Bueno, un mes después, hay libros que platican que son 600 hombres que vienen con Rangel de Guerrero. Perdón, 900 hombres. Otros dicen que 1200. Y hay libros que platican que de Sonora viene un batallón a cargo de Torres, del coronel Torres, con 300 hombres, y otros dicen que son 600. Si nos vamos a lo mínimo, son 1200. Si nos vamos al máximo, son 1800 efectivos federales. Cuando llegan estos a combatir contra los tomochitecos, Tomochic llega, hacen su plan, y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a recibir a los de Rangel en tal parte, nos enfrentamos con ellos, abrimos el combate, y luego ya que acabemos con ellos, venimos con los de Torres. Digo, pero vamos a dejar unos cuantos hombres aquí en Tomochic. Y después de que piensan mucho, dicen, ¿qué pasaría si no alcanzamos a terminar con los de Rangel y los de Torres se aprovechan de nuestras familias? Si no, vamos a esperarnos aquí. Cuando llegan, hablan de que vamos a separar 17 hombres a la cueva de Chaparro, al cerro de Chaparro, 17 hombres a la cueva de Lino, 17 hombres a tal, 10 hombres a tal, tantos aquí, tantos allá, contra 1200. Se habla de que en esta batalla, esos 120 hombres de Tomochic, todos perecieron. Pero se habla de que ya sean 1200 o 1800 efectivos. Son cerca de 700 muertos por los federales. Vendieron cara su derrota. El general Rangel, cuando
Cuando termina todo esto, estando dentro del cuartelillo, la casa de los Chávez la ponen, la acondicionan como un cuartel. Se veía que habían cerrado las ventanas, dejando una mirilla, como un torreón. En esta casa llegan y están preparando lo fuerte del combate contra aquellos. Cuando el combate llegan y lo hacen, hay un comandante indio yaqui, Chavoche. Chavoche anduvo en campañas contra los apaches, junto con los Terrazas, con los Chávez, y llega y le pide. Llega, se entrevista con él. Cuando se entrevista con él, Chavoche llega y le dice, Rangel nos dice que te vayas, que salgas por el norte. Todo está libre para que te vayas. No sé si Orgullo, ya Manuel está muerto. No sé si el Orgullo de Cruz o qué. Le dice, no, nosotros no hicimos nada. No tenemos por qué huir. También hay que ver que están heridos, hay hombres fuertemente heridos, para andarlos cargando sería muy difícil. Y prácticamente están con mujeres y niños. Entonces le dice, bueno, está bien, dice, ¿qué podemos hacer por ti? Tráenos agua. Y en efecto, se llevan las vasijas, las ollas, y les llevan agua. Es una tristeza como platica la misma Clara que dice, nos estábamos muriendo de hambre en el cuartelillo y de sed. Los niños pequeños. Vamos a platicar de un suceso muy padre. Cuando está lo duro de la batalla, hay un grupo de mujeres, espérenme, porque eso no me dan los nombres. Y me pongo los lentes. Hay un grupo de mujeres dentro en la azotea del templo, que, híjole, yo digo, estas mujeres eran francotiradoras. Aquí hay autores que hablan de que Manuela Medrano, Abigail Ledesma, eran dos francotiradoras, traían rifles de un solo disparo, pero tenían 4 rifles y tenían a 4 mujeres cargándole los rifles. Entonces dicen, paz, tiraban con uno, agarraban el otro y a tirar. Dicen, pero le pegaban a puro de alto grado dentro del ejército. Es a tal grado que las mujeres estas son Manuela Medrano, Abigail Ledesma, Gloria Mendoza, Raquel Rodríguez y Consolación Domínguez. No sé si sería algo de Reyes. Esas mujeres dieron baja a muchos, a tal grado que en el templo estaban supuestamente resguardadas las mujeres y los niños. La orden del ejército es quemar el templo. Entonces llegan, le prenden fuego. Por una ventanita de la sacristía empezaron a salir los niños. Hay un hijo de Manuel Chávez, al que lo lleva su hermano mayor, que tiene 11, 12 años. El menor tiene 3 años. Y al menor le rompen un brazo de una bala. ¿Sí? Hubo muchos que cayeron ahí muertos de los niños. Cuando ya llegan y están dentro del cuartelillo, niños, mujeres, sin agua, Chavoche les lleva agua. Manuel le da 45 pesos. No, Cruz, Manuel ya está muerto, le da 45 pesos para que les lleve víveres, porque no tienen que comer. Y dice, ¿sabes que ya es muy tarde? Está por amanecer, pero yo te traigo eso. Al día siguiente termina la batalla. Cuando termina la batalla, llegan, sacan del cuartelillo vivos a 4 o 5 hombres, y entre ellos está la esposa de Manuel Chávez, ya se me fue el nombre. Clara Calderón, gracias. Está ahí con ellos. El mismo doctor jala a Clara y a los hombres se los llevan. Aquí hablan de que a las mujeres las trataron muy bien. Rangel como que estaba avergonzado de haber sido el general que hizo esta matanza.
Hay una orden para llevarse a las mujeres con Porfirio Díaz. A lo cual, a pesar de su duelo que traía Clara organiza y dice, no señores, nosotros nos vamos a Santo Tomás. No nos quedamos aquí. Pues tan lejos. Pero las mujeres, el ejército, aquí el mismo Rangel pide a los hombres que carguen a los niños en los caballos. A muchos les piden que se bajen del caballo para que suban a la mujer. Les da un trato digno, se las llevan a Santo Tomás. En el trayecto, Chaboche va preguntando quiénes son los hijos de Manuel y de Cruz Chávez. Y entre todos le reparte 45 pesos. Es lo que le habían dado para que consiguiera víveres. Aquí, Tomoshi no se acaba en Tomoshi después de la muerte. Hubo muchos levantamientos más dentro de todos los pueblos serranos por las mismas injusticias que estaban pasando. Aquí así, hoy los tomochitecos conmemoran con mucho orgullo parte de esa batalla, pero esa batalla como que no les tocó nada a ellos, porque prácticamente todo Tomochi es gente nueva, no hay gente de aquellos años. Creo que sería todo. ¿Tienes? ¿Verdad? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguna pregunta, algún comentario, compañeros? No se amontonen. Floriano. Yo creo que se escucha, ¿no? Sí. Dentro de la batalla de Tomochic hay una montaña donde aparentemente se parapetaron ahí o estuvieron ahí defendiéndose, que lucharon mucho. ¿Cómo se llama esa? A ver, en la plataforma sí se escucha la pregunta. Está la plataforma. El motivo que queremos que se acerquen aquí. Órale. Dentro de lo que es ahí toda el área de Tomochic, hay una montaña donde es muy interesante y yo por lo que leí ahí a Frías también, al parecer se parapetaron ahí un grupo de mochitecos, de tomochitecos, y me gustaría saber esa montaña porque fui a visitarla y está muy interesante. Es una meseta plana que cuando ustedes lleguen ahí a Tomochic pueden ver la cueva y pueden ver lo que es la meseta esa. Por eso quisiera saber el nombre. ¿Sí? Bueno, dentro de la cueva hay un bandido que se une a los Chávez, Pedro Chaparro. Pedro Chaparro era un hombre negativo en todo. Cuando se une con los Chávez, le leen la cartilla y le dicen, ¿sabes qué? Nomás aquí no vas a tomar nada ajeno, aunque te andes muriendo de hambre, andes aquí así, y acepta. Dentro de los tomochitecos hubo un código de honor. No vas a huir de ahí, aunque seas el último, prácticamente te vas a morir. Pedro Chaparro, el cerro, la cueva, se llama Cueva de Chaparro o de Pedro Chaparro, el Cerro de Chaparro, ahí, en honor a que él combatió en ese lugar, el Cerro de la Cueva. Y él traía 12 hombres junto con él, le proporcionaron 5 hombres más, y con 17 hombres en 2 combates muy aguerridos, le hizo la defensa. Y eran los que estaban escondidos ahí, pero también hay otro cerro, en el Cerro del Lino, que es el del Montecito. En el Cerro del Lino, ahí ese lo defiende Manuel Chávez con 17 hombres. Y es donde te platican, que te dicen, es que en ese cerro parecían verdaderos apaches. Estaban escondidos entre los arbustos, casi los pisaban los federales cuando pasaron. Y de repente se levantan, salen y los emboscan a todos. Dicen, los encerraron por completo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Voy a hacer un comentario. Del 2001 al 2004, fui asesor del presidente municipal de Tomoshi, Jorge Morales. Entonces él me contaba y pues le daba risa. Dice, fíjate, Manuel, se hizo un planteamiento allá en el pueblo de Tomoshi, que si les pavimentábamos la calle principal y otras 2 o 3 calles que entran al pueblo. Y no aceptaron. Prefirieron en la presentación el cuadro para que lo pusieran. Sí. A ver, vamos a ver. Donde está el monumento a los tomochitecos. Así es. Ahí está. Ese monumento, ahí entrando al pueblo, en vez de la pavimentación de, de la calle principal y de otras al pueblo. Pero bueno, yo creo que esa es la identificación que tenía con su, muy orgulloso, ¿no? Del evento tan importante que sucedió. No sé quién sea el artista del monumento ese, pero es impresionante. Una mujer disparando con el niño en brazos. Y es la verdad que pasó todo. O sea, lo trae en las piernas, está parado. Véanlo ahí, pero es impresionante cómo lo captó digamos, el autor. Pero lo ves y dices tú, es que en realidad ahí las mujeres defendieron su terruño y tuvieron los pantalones para decir, no los llevan a mí, no vamos por allá. Y esas comunidades por claras. Aquí, una de las cosas más importantes, Tomoshi no es ninguna revolución adelantada. Tomoshi es un suceso contra el ejército del general Díaz, como muchos que hubo por los abusos que se presentaron. Aquí el pollo no quería maíz, el pollo defendía su tierra y se abastecía el solo. Entonces, es la diferencia de que vemos muchos lugares donde los abusos que se hicieron, y fíjense nomás, no soy cantante, nada más que la cante. Tomoshi hicieron un corrido hermoso de Tomoshi. Señores, tengan presente lo que les voy a cantar. El corrido de Tomoshi que se ha hecho popular. El gobierno dio en idea de acabar con los tomoshis, pero de ruda pelea le costó sus días y noches con el 11º y 9º batallón. Y Rangel en el cerro más alto, con 500. No se halla conforme, porque abajo le aprieta el zapato. Y, ay, no encuentra vestido que lo orme. Por el Cerro de la Cruz empezaron a tirar esos de pieza rayada que peleaban con la mano. Y Cruz Chávez le decía, no somos tortas de pan. Aparédense pelones, que ahí les va por el 11º y 9º batallón. O sea, esto es el primer corrido que se hace de un suceso histórico, o de un suceso. Y es la historia, desconozco el autor. Ese es un canto popular que la gente lo cantaba. Ahí el historiador Enrique Lamadrid, que viene por parte de la Universidad de... Bueno, Enrique Lamadrid viene por una universidad americana, que era el doctor en cuanto a teoría. Es un doctor de maestría. Él pasó muchos años aquí dentro del estado de Chihuahua y se apasionó mucho con el Tomoshi. Cuando llega a Tomoshi dice, me sorprende cómo la gente sabe tanto de la batalla. Lo que no sabía es que habían hecho una película y la gente platicaba de la película, no de la batalla. Ahí en la plataforma, a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario.
Bueno, Otra pregunta. Floriano, Órale. Floriano, Siendo muy preguntón. adelante. Muy bien. Adelante. Sí, Hugo, respecto a una historia que cuentan de un sacerdote que llegó ahí a la iglesia de Tomochic y notó una especie como de, vaya, que no seguían lo religioso normal, porque adoraban a la de Cabora, ¿verdad? Sí, ¿qué hay de cierto? Yo creo que eso es mentira. Tomoshik era una parroquia de Pasa, no tenía párroco, porque a un padre, oye, bueno, a un padre que no recuerdo el nombre, a este lo corrieron de Tomoshik porque era muy borracho. Y él siempre se la pasaba hasta atrás. Pero fíjense nomás, aquí dentro de Tomoshik hay algo más triste todavía. En Tomoshik viven parte, no, perdón, esto es en Arishiashi. Arishiashi depende, Tomoshik depende de Arishiashi en cuanto a la iglesia. Era sacerdote. En Arishiashi vivió un sacerdote de apellido González. Ese sacerdote se lleva a Abraham González, abuelo, a vivir con él, porque era tan pobre Abraham González que con el diezmo, unas señoras, se lo daba al hermano para que lo vendiera. Y es el bisabuelo de Abraham González. O sea, Abraham González tiene dos abuelos muy polémicos. Que era el mañoso que se robaba el diezmo de la iglesia, y el otro es Tadashi. Bueno, ya para finalizar, voy a hacer un comentario. Mire, estoy viendo aquí que Hugo trae el libro La defensa de Tomochi de Plácido Chávez Calderón. La gente de Tomochi dicen que este es el libro más acertado de la realidad. Este señor Plácido es hijo de Manuel Chávez, pero él recibió la información de parte de su mamá, de su madre. Hay otros libros que el doctor Osorio ha escrito. También Vargas Valdés escribió La Revolución Adelantada. Heriberto Frías con Tomochi. Hay algunos que hay otros de Carlos Chávez, Carlos Chávez peleando en Tomochic. peleando en Tomochi. Y hay uno que es muy interesante, del púlpito a la trinchera de Gatewood. Está también muy documentado. Pero bueno, con esto, sí, adelante. Sí, bueno, quería comentar algo de los Chávez. Como dijo Hugo, los Chávez de Tomochi vienen de los Chávez de Basuchi. Entonces, Vicente Chávez Márquez es el fundador de los Chávez de Basuchi. Él llegó como en 1790 a Basuchi. Se casa ahí con una hija de Roque Orozco y Villaseñor. Y de ahí tiene un hijo que se llama Jesús José Chávez. Él se va hacia Tomochi y de ahí se fundan los Chávez de Tomochi. O sea, Jesús José Chávez, Cheche, inclusive el hermano de Cruz Chávez que matan en Fusilan, ¿no? Matan en Cabora. Es Cheche Chávez, ¿verdad? Entonces, de ahí viene Jesús José Chávez, inclusive mi bisabuelo se llamaba Jesús José Chávez, tengo un tío que Jesús José Chávez, o sea, ese nombre es de los Chávez. Entonces, el abuelo de Cruz Chávez es Cheche Chávez, que nació en Basuchil y se va a Tomochi. Entonces, y bueno, el bisabuelo es Vicente Chávez y mi pentabuelo es Vicente Chávez. Entonces, pues ahí somos de los Chávez, o sea, los Chávez de Tomochi de los Chávez de Basuchil. Y de hecho, algunas gentes pues, que huyen de Tomochi se van a Basuchil algunos, así de Reyes Domínguez se va a Basuchil, y a un pueblo que se llama El Pahuey, y se va a unos Calderón, pues tiene una señora, doña Josefa Calderón,
que se casa con Pasuchi, entonces ella, una de las sobrevivientes de la niña sobre que se llegan al Hawái y de ahí se van a Basuchi. Entonces, pues, somos de los mismos chavos los de Tomochi y los de Basuchi. Y por los domingos no eres nada de Reyes. No, los domínguez, el Rey Domínguez, no, los domínguez, los míos vienen de Santa Inés, que a su vez son descendientes, son de las mismas familias del corregidor de Querétaro, de este Miguel Domínguez. Ignacio Domínguez llega hacia casi a Matachí, y después se asienta en Santa Inés y sale la familia Domínguez de donde decía yo. Pero acá algunos compañeros del grupo, pues Dorita y José Luis, sí son de los Domínguez de Reyes Domínguez, de Tomochi. Y Fina también. Y Fina Domínguez. Estás con Mucho también era de niños. Pues son de los de Reyes Domínguez. muy bien. Venga, nomás concluir un poquito. En el libro, es la primera vez que los perdedores escriben un libro. Y es impresionante cómo, por ejemplo, Clara, Manuel, vienen de la escuela de Mariano Irigoyen, de los grandes promotores de Guerrero. Oye. Bueno, con eso concluimos, le damos una pausa. Cierre de año.